Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Dice así, 1 Pedro 4, 12 a 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois recuperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes vida a través de tu mensaje. Y te pedimos, Señor, que esta mañana nosotros podamos hacer nuestro este pasaje y que lo podamos compartir con aquellos que están en necesidad de recibir un consuelo en este día. Gracias te damos, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a tomar asiento. Voy a hacer una pregunta y si quieren la contesto. Si quieren, ¿cuántos están gozosos de estar pasando pruebas y tribulaciones? No sé si me tengo cara de mentiroso. Creo que es la cosa más difícil para el cristiano. Estar pasando pruebas, estar pasando sufrimientos y saber que esa es parte de la voluntad de Dios para el cristiano. Cuando vienen preguntas a nuestra vida, Señor, ¿por qué permites que pases estas pruebas? Señor, ¿por qué permites que yo estoy entregando mi vida al Evangelio venga en estas situaciones tan difíciles? Esas preguntas son las que el apóstol Pedro hoy nos va a ayudar a resolver. El apóstol Pedro nos dice en este pasaje que hemos leído que las pruebas son para el cristiano. El cristiano debe de padecer pruebas y a veces muy difíciles. Yo sé que este no es un mensaje muy agradable para la iglesia, pero para el verdadero cristiano es agradable. El sufrimiento es necesario para darle honor a Cristo. Lo vuelvo a repetir. El sufrimiento es necesario para darle honor a Cristo. Y hoy la palabra del Señor nos va a mostrar 7 cosas de lo que nosotros como cristianos debemos de observar cuando estamos pasando pruebas y tribulaciones. Si quiere tomar nota, lo puede hacer. Si no, puede ingresar a la página www.sccguatemala.com y ahí tenemos las notas escritas y el mensaje hablado. Por si no le gusta leer, pues lo puede oír. Pero hoy veremos 7 cosas de las cuales usted debe tomar en cuenta cuando esté pasando una prueba. Y la primera cosa la vemos en el verso 12. La
primera cosa es que el cristiano no debe de pensar que es extraño sufrir pruebas. El verso 12 dice: amados. Es interesante porque el apóstol Pedro tiene ese cariño especial para la congregación de la iglesia y los trata de una forma especial. Amados, muy queridos, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y es que con frecuencia el cristiano no entiende lo que está sufriendo. Cuando viene una prueba, se sorprende y no están acostumbrados a pasar pruebas. Cuando viene una prueba, muchos renuncian. Muchos dicen: Señor, no, a mí el evangelio que me predicaron era de bendición, de prosperidad, de salud. Eso de pasar pruebas, mejor regreso el otro domingo, cuando ya estén anunciando otra cosa. Y se preguntan: Señor, ¿pero por qué vienen estas pruebas a mi vida? Pero mientras tú estés aquí en la tierra, recuerden, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Esta no es nuestra nación. Mientras nosotros estemos aquí en la tierra, vamos a sufrir pruebas, tribulaciones, persecuciones. Nosotros estamos viviendo en un mundo corrupto, en un mundo que se está deshaciendo de tanta violencia. Eso significa que nosotros, como cristianos, estamos caminando en contra de la corriente. Nosotros somos aquellos que negamos hacer las cosas malas, que nosotros nos negamos a hacer lo que está en contra de la ley, y por eso el mundo no nos va a entender. El mundo no puede entender por qué un cristiano anda buscando la paz, anda buscando la justicia. El mundo no puede entender por qué un cristiano está dispuesto a entregarle su vida a Cristo. El mundo no puede entender por qué nosotros estamos dispuestos a darle nuestra vida, a gastarnos en anunciar el evangelio de Cristo. Y el mundo no va a entender eso. Y por eso muchas veces vamos a ser perseguidos. Por eso muchas veces vamos a tener que pasar pruebas. No quieren saber nada de nosotros a veces. No sé si les ha pasado a ustedes cuando llegan a alguna reunión de familia o alguna reunión que no es cristiana y comienzan a contar chistes de doble sentido y ustedes, si no se apartan, los apartan. La persecución muchas veces puede venir en tu casa misma. Cuando tú has recibido al Señor y tú eres el primero de la casa, vas a tener pleitos, vas a tener guerras. Así es que, si ves que viene la persecución de al lado, vas a ser perseguido porque tú eres cristiano. El mundo solo va a querer ir en contra de ti. Y es ahí cuando seguimos haciendo la pregunta: ¿pero para qué estoy pasando esta prueba? Y a la luz de este verso 12 quiero decirte que hay 4 cosas que van a suceder cuando estás pasando una prueba. Y la primera cosa que va a suceder en tu vida es que la prueba va a probar cuál es tu calidad de fe. Sufrir por Cristo va a demostrar si tú eres fuerte o si tú eres débil en la fe. Cuando viene la primera prueba, ahí vas a ver el Señor qué calidad de hijo es la que Él tiene, si está dispuesto a aguantar por anunciar a Cristo. La primera cosa que va a pasar en una prueba es que va a ser probada tu fe. Y las pruebas sirven para eso, para probarnos. La segunda cosa que va a pasar cuando estamos en medio de una prueba es que vamos a demostrar si confiamos o no confiamos en Dios. Cuando estamos pasando la prueba es cuando más nos acercamos a Dios. No sé si les pasa eso a ustedes.
cuando estamos metidos en un sufrimiento, cuando estamos en una enfermedad, cuando hace falta la plata en la casa, cuando los hijos están descarriados, cuando tenemos un montón de dificultades, es cuando realmente nosotros empezamos a doblar las rodillas y empezamos a pedir la ayuda del Señor. Es cuando nosotros, en medio de la prueba, empezamos a confiar y a depender en Cristo. Para eso sirve la prueba. También la prueba sirve para demostrar qué tan paciente y tan tolerante es. Cuanto más somos probados, más paciencia debemos de soportar. Y cuanto más soportamos, más nos llenamos de esa paciencia, que lo que va a ser el resultado que cada uno de nosotros vamos a ser cabales y completos. Cuando aprendamos a tener paciencia, cuando aprendamos a esperar en Él, cuando aprendamos a esperar en el tiempo de Dios, es cuando estamos demostrando que somos pacientes. Cuando vienen pruebas y empezamos a orar y decimos, Señor, pero no respondes, y llevas quizás 5 minutos orando y pasas una semana orando y no respondes, llega un momento que muchos fallan y se llaman sin orar. La prueba sirve para probar qué tan paciente eres, qué tan metido vas a estar en el Señor para esperar en Él. Y la cuarta cosa para lo que sirven las pruebas es para que por medio de la prueba tú atraigas a otros a Cristo. Cuando estás sufriendo, cuando estás siendo perseguido, cuando estás pasando cosas difíciles en tu vida, es cuando tú vas a demostrar tu fe. Es cuando los que te rodean en tu trabajo, es cuando los que te rodean en tu estudio van a ver que tú estás viviendo una fe que es viva, una fe que es real. Y es en ese momento en que esas personas van a ser atraídos a Cristo, porque ven que tú estás confiando y esperando en Él, porque ven que tú tienes una fortaleza, porque ven que tú estás confiando en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Es en ese momento de las pruebas que el Espíritu Santo va a usar eso para que tu sufrimiento sirva para el corazón de los que te están persiguiendo, para que sirva para que el corazón de aquellos que son tus perseguidores se entreguen en Cristo. ¿Cuántos testimonios hemos visto de gente que ha estado atacando a cristianos y resultan ellos aceptando al Señor? Y es porque han visto la fe del cristiano. Tu fe va a atraer a otros y al final va a dar frutos. Jesucristo dijo ahí en San Juan 15, 18 al 22, quiero lo leemos juntos. Cuando Pedro dice, no se extrañen de la prueba que les viene, pero el Señor Jesucristo dice, San Juan 15, 18 al 22, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si eres cristiano, vas a sufrir. Siguen teniendo gozo en medio de la prueba. En segundo lugar, lo que debemos de hacer cuando estemos metidos en una prueba. En primer lugar, no se extrañen. Cuando ven una prueba, no empiecen a decir, Señor, ¿por qué me vienes conmigo?
les van a venir pruebas. En segundo lugar, hay que regocijarse cuando vengan las pruebas. El verso 13 dice: si nos gozamos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto es de lo más difícil de hacer. Estar gozosos en medio de la prueba. Cuando falta la plata, cuando falta la salud, cuando vemos los problemas tocando a nuestra puerta cada rato, qué difícil es estar gozoso. Pero eso es lo que nos manda la palabra, a que estemos gozosos en medio de la prueba. Por eso hacía la pregunta: ¿cuántos les gusta estar contentos? Esta mañana está pasando prueba. Pero aquí el verso 13 nos dice que debemos de hacer dos cosas cuando estamos pasando la prueba para sentir gozo. Y la primera cosa que debemos de hacer es que debemos de saber que estamos compartiendo lo que dice la palabra. Somos participantes de los padecimientos. Mire, cuando le den una prueba, usted está siendo participante de los padecimientos de Cristo. Cristo fue rechazado. A Cristo no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque Él anunciaba justicia, porque Él anunciaba salvación, porque Él anunciaba vida eterna. Y si tú estás haciendo eso, si eres un verdadero cristiano, tú estás anunciando la justicia, tú estás anunciando salvación, tú estás anunciando vida eterna, y el mundo te va a rechazar por eso, porque estás siendo participante de la gloria de Cristo. Cuando te niegas a ti mismo, tú estás sufriendo como lo hizo Jesucristo. Cristo se negó a Él mismo. Él siendo rey, se hizo más humilde. Él siendo rico, se hizo pobre. Se negó a sí mismo. Y por eso nosotros, cuando nos vienen esas pruebas, por anunciar a Jesucristo, te debes de sentir dichoso. Debes de sentir un gozo tal porque estás siendo participante de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Te están rechazando por ser cristiano. Te están rechazando porque tú estás dando el ejemplo para las personas cómo deben de caminar para lograr su salvación. De esto hay muchos ejemplos en la palabra. Cuando Pedro y Juan fueron azotados por el concilio, esto lo pueden ver ahí en Hechos 5. Pedro y Juan estaban anunciando la palabra del Señor y no les gustó a ellos, a los del concilio. Fueron a traerlos. Les dijeron: miren, nos vamos a azotar porque ustedes están hablando de Cristo. Pero después que les pegaron una buena hueleada, les dijeron: y si siguen hablando de Cristo, les va a ir peor. No sé si a ustedes les ha pasado en el trabajo. ¿No estás hablando de Cristo aquí? Y si sigues hablando de Cristo, te vamos a entregar. No estoy hablando de Cristo mientras estás trabajando, ¿verdad? Ahí estaría también fallando, pero cuando tenga sus ratos libres, cuando tenga la muestra, hable de Cristo. Cuando tenga oportunidad, hable de Cristo. Pero ahí en Hechos 5, en el verso 4, nos dice, perdón, en el verso 41 al 42, ahí dice qué fue lo que pasó después de que fueron azotados. Dice: y ellos salieron de la presencia del concilio tristes, cabizbajos. Dice: salieron gozosos. Yo no sé quién le gustaría que los azotaran hoy y después de eso salir gozosos. Dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Qué tremendo ejemplo. Y dice: y todos los días en el templo y por las casas se quedaron con la boquita callada. Todos los días no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Te van a venir persecuciones por anunciar a Cristo. Te van a venir pruebas por estar anunciando a Jesucristo. Pero no dejes de
anunciar a Cristo? Porque tú estás siendo participante del sufrimiento del Señor. Tú estás siendo participante de anunciar el Evangelio. Otro ejemplo que me llama la atención, que está también en Hechos, en el capítulo 16, cuando Pablo y Silas anunciaban a Jesucristo. Muchos de los que eran los comerciantes de ese momento no les gustó porque estaban perdiendo sus negocios. Entonces trajeron a Pablo y a Silas otra vez al concilio y los magistrados los azotaron y los encarcelaron. Ahí en Hechos 16, versos 23 y 25, vemos el resultado de esto. Dice, después de haberles azotado, unos 2 pasos a la tierra, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro, allá en la mazmorra más profunda. Hasta ahí los mandaron, el sector 10, el sector más peligroso ahí de Pavón, pero ahí los mandaron. Les aseguraron los pies con un cepo. Yo no sé qué pensaría usted, que lo azoten, que lo agarren, que lo manden hasta lo más profundo de la cárcel, ahí donde nadie lo ve, y todavía le pongan un cepo para que no se mueva. Pero dice que ellos, a medianoche, estaban orando y cantaban himnos a Dios, y los presos oían. ¡Qué tremendo! Cuando estás pasando persecución, alaba al Señor. Cuando te vienen problemas a tu vida, alaba a Cristo. Y la gente va a decir, es que loco, está metido en medio de ese problema y cantándole al Señor. Pero muchos recibirán a Cristo por medio de tu testimonio. En segundo lugar, lo que nos dice este verso 13 es que tendremos recompensa por sufrir por Cristo. Dice la parte final, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. La revelación de su gloria. Cuando Cristo venga, recibiremos nuestra herencia, una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, porque nuestra herencia no está aquí. Ayer cuando venía volando en el avión, que venía a la paz mía, me decía, ¿ha oído mencionar a usted un pastor de apellido Moon? Lo digo en inglés. Sí, te digo, lo he oído mencionar. ¿Cómo está la gente así? Pues gloria a Dios, ojalá que escuchen palabra del Señor. Pero es que, mira ahí toda la gente que está ahí bien, no son de este mundo. Nosotros no somos de este mundo, no andamos buscando la riqueza de aquí, estamos buscando la riqueza de allá. Por eso el Señor Jesucristo decía en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los que tienen mucha plata aquí. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si estás sufriendo persecución por anunciar a Cristo, siéntete gozoso, siéntete dichoso, porque tú verás el reino de Dios. En tercer lugar, en las pruebas, el Espíritu de Dios se manifestará en cada uno de nosotros. Este me gusta. El verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, y la palabra es repetitiva, por causa de la justicia, por causa del nombre de Cristo, por anunciar a Jesucristo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados.
Y son dichosos ustedes. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, dice, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y es que la palabra vituperado significa sufrir por Cristo. Entonces, lo que dice Pedro, si nosotros estamos sufriendo por Cristo, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y es que en los momentos en que vienen las pruebas, en los momentos en que estamos pasando dificultades, es cuando realmente sentimos la presencia de Dios. En los momentos en que te viene una situación difícil, tú sientes una cercanía tal con Él, tú sientes una unidad con Él, que eso excede a toda imaginación. Yo no lo puedo explicar, pero si tú lo has sentido, puedes saber de qué estoy hablando. Cuando estás metido en las pruebas y sientes la mano del Señor diciéndote: hijo, no temas, yo estoy contigo, no te preocupes, aunque estés metido en este fuego, no te vas a quemar. Hijito, no te preocupes, aunque estés pasando por las aguas, no te vas a ahogar, yo estoy contigo. Y uno de los ejemplos que a mí me apasiona y me emociona es el ejemplo de Esteban. Esteban estaba anunciando a Jesucristo, pero la gente no lo quería oír. Ahí en Hechos 7, versos 54 al 60, Esteban anunciaba, pero la gente no quería oírlo. Y dice el verso 54: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y es que eso va a pasar cuando tú anuncias a Jesucristo. La gente no va a querer saber de eso. Sus corazones van a estar furiosos contra ti. Y cuando el verso dice crujían los dientes contra él, tenían una rabia tal, un odio tal que lo querían despedazar. Dice: pero Esteban, en medio de ese tremendo ambiente que estaba alrededor de él, dice: Esteban lleno del Espíritu Santo. Qué sabroso es estar en medio de una prueba. Lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Vio a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y es que cuando estás metido en la prueba, cuando estás metido en la situación más difícil, los cielos se te van a abrir, porque vas a ver que ahí está tu ayuda, vas a ver que ahí está tu Salvador, vas a ver que no importa lo que el hombre te haga, te está esperando el Señor. Esteban vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y dijo: veo los cielos abiertos. Entonces ellos, dando grandes voces, en el verso 57, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No querían oír la palabra, y es que el mundo no va a querer oírte. Cuando estás anunciando el verdadero evangelio, el mundo no va a querer oírte. Cuando anuncias evangelios delatados, felices. Pero el mundo no va a querer oír el verdadero mensaje. Y por eso dice: arremetieron contra él, dando grandes voces, se taparon y le echaron fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esa es una historia apasionante. Pusieron los pies a las ropas del apóstol Pablo cuando se veían a Pablo. Pablo viendo desde ahí como apedreaban a Esteban. Pero esto sirvió de testimonio para Pablo cuando vio la fe de Esteban, de cómo soportó por la causa de Jesucristo. Pusieron las ropas a los pies de Saulo y apedreaban a Esteban. Mientras le caían las piedras, mientras venían las enfermedades, mientras venían los dolores de cabeza, mientras venían toda la falta de cosas, mientras venían todos los problemas sobre su vida, dice que él invocaba al Señor Jesús y decía: recibe el Espíritu. ¿Qué haces tú cuando vienen los problemas? Te pones a llorar, te pones a patalear. Este es
Esteban me emociona porque dice que le dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y el verso 60, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, qué tremendo gozo el Señor, muriendo y gozándose en el Señor. Cuando te vengan las pruebas, y miren, yo sé que muchos están siendo probados en este momento, pero goza. En cuarto lugar, el verso 15 nos dice que no debemos de sufrir por quebrantar la ley del mundo. El verso 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en él. No hay nada bueno en sufrir por estas cosas. Y hay muchos que quieren agarrar ese sufrimiento, roban cosas, matan a alguien, hacen un montón de fechorías, están metidos en la cárcel y quieren ponerse en la mala. Pero la palabra del Señor es clara y dice: esto no es bueno y esto no es agradable al Señor. O sea, si ustedes están sufriendo por eso, tienen su merecido. Y que les vaya peor. Y aún peor, si la persona dice que es cristiana y comete esta clase de fechorías, porque está dejando el nombre de Cristo por los suelos. Sabemos que son cristianos, pues, ladronotes, mentirosos, todos. Pero ¿de quién dejan mal el nombre de Cristo? Para ser cristiano como vos, sigo metido ahí en el mundial, voy a ver a los rojos de los perros, todo lo conmigo, que es poco. Pero la palabra del Señor Pedro nos está diciendo que hay 4 cosas por las cuales el cristiano no debe de sufrir. Por ser asesino, y es que ningún cristiano puede tomar la vida de otra persona. Y el Señor Jesús iba aún más lejos, porque Él decía que con tan solo hablar mal de una persona, tener un mal pensamiento porque una persona ya lo había matado. Dice: no padezcan por eso, ni siquiera se enojen injustamente. El cristiano no debe de sufrir como ladrón. Y es que un cristiano no debe tomar nunca nada que no es de él. Esta es una de las cosas donde muchos son probados. Si van a un supermercado, a una tienda y les dan devuelto un poquito de más, ¿qué hacen? Regresan, se devuelven, quedan, o llegan a la casa de un amigo y ven ahí unos 10, 15 centavos en la mesa que se meten en el bolsillo, o les gustó un adornito de la sala. Si parecen por eso, tienen su merecido. El cristiano no debe de sufrir por hacer ningún mal, y el cristiano no debe de sufrir como entrometido. Es lo último que dice el verso 15, o por entrometerse en lo ajeno. No debe ser causante de problemas entre otras personas. Ningún cristiano debe de inmiscuirse en la vida de otro. ¿Está viendo bien? En pocas palabras, no sea chismoso. Y es que la palabra del Señor describe a los que hacen esto, a los que son homicidios, a los que son ladrones, a los que hacen mal, a los que se meten en las vidas ajenas, los describe como hijos de desobediencia. Y los hijos de desobediencia son los hijos del diablo. Es que si usted está haciendo algo de eso, hoy es tiempo de que cambie su vida. Ya no siga llamándose cristiano, porque usted va a hacer. En quinto lugar, no nos debemos de avergonzar de sufrir por Cristo. El verso 16 dice: pero si alguno padece como cristiano,
no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Y es que en el tiempo antiguo a los discípulos les daban el nombre de cristianos como un título de burla. Incluso el rey Agripa, cuando Pablo lo estaba evangelizando, cuando Pablo le habló de Cristo, el rey Agripa en tono de burla y en Hechos 26-28 le dijo así como burlón. Agripa le dijo a Pablo, me persuada de ser cristiano. Casi que caigo en la trampa de caer en ese juego, que fue la primera vez que usaban el título de cristiano. Antes, ¿saben cómo se llamaban los cristianos? Y hoy lo usamos bastante: hermano, discípulo, santo. Qué rico los títulos de esos. No les gusta que lo llamen. Hola, santo. Hola, discípulo. O hermano. Antes no los llamaban cristianos, pero ahora a nosotros nos llaman cristianos porque representamos a Cristo. Y dice: no se avergüence si a ustedes los están llamando cristianos. Al contrario, glorifiquen a Dios. Al contrario, demuestren que ustedes tienen a Cristo en su corazón. En Romanos 1:16 el apóstol Pablo decía esto. Recuerden que el apóstol Pablo estuvo apedreando a Esteban, que el apóstol Pablo fue perseguidor de la iglesia, que el apóstol Pablo era lo peor que hubo. Pero ahora el apóstol Pablo dice aquí en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al justo primeramente y también al que no se avergüence si a ustedes les dicen cristianos, porque ustedes están anunciando poder de Dios, porque ustedes están anunciando salvación, porque ustedes son los que llevan vida eterna. No se avergüencen si los llaman cristianos. Amén. Y en sexto lugar, les dije que eran 7 cosas. En sexto lugar, el verso 17 y el 18 dice: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por vosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a los mandamientos de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La sexta cosa es que hay que aceptar la prueba, porque esto va a bonificar nuestra vida. Deben empezar aquí. ¿Les gusta eso? Les va a venir pruebas. ¿La están esperando? No. Pero cuando vengan, sepan que Dios los está usando para su bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a Dios. Pero el juicio va a comenzar aquí. Cuando las cosas van bien, cuando el cristiano se siente seguro, cuando el cristiano se cree a marca santo, empieza a participar de muchas cosas del mundo. Cuando no tiene problemas, cuando cree que ya lo resolvió todo, cuando cree que ya obtuvo todo lo que quería, empieza a participar de cosas pequeñas, empieza a buscar posesiones, empieza a buscar placeres de los dineros. Es ahí donde Dios va a usar la mano. Es ahí donde Dios va a empezar a purificar a la iglesia. Porque cuando la gente se siente bien, cuando la gente siente que no necesita de Dios, ya no oran. Cuando la gente se siente seguro de lo que tiene, dejan de adorar al Señor. Cuando la gente no está pasando problemas, ya no tienen comunión con el Señor. Y es fácil en ese momento contaminarse con las cosas del mundo. Y en ese momento el Señor te va a decir: ¡Vuelta! ¡Levántate, cristiano! Ya es hora de que empieces a doblar rodillas. Ya
Es hora que empieces a estudiar mi palabra. Es hora de que empieces a tener unidad conmigo. Es hora de que empieces a contarle al mundo que tú eres cristiano. Demuéstralo. Piense por un momento. ¿Cuándo han sido los tiempos en que usted más ha orado? Cuando todo va bien. Me gustó andar con mi hijo menor esta semana. Me daba una lección de vida, ¿verdad? Llegábamos a un parqueo de un restaurante, de un mall o algo, que teníamos que ir a hacer algo. Parqueábamos, andábamos buscando el parqueo por ahí más cercano, y de repente apareció uno cerca de la puerta. Aquel decía, "Thank you, Jesus". Un día se pinchó la llanta y como una cuadra estaba pinchada aquí en Estados Unidos. Thank you, Jesus. Yo fui a traer al hombre, le quitaron la llanta, la arreglaron, le dije cuánto le debo, no le des nada. Thank you, Jesus. Somos agradecidos con lo bueno, pero muchas veces no oramos cuando las cosas van bien. Cuando las cosas empiezan a irse mal, cuando vas a un doctor y te dice que tienes una enfermedad, te vamos a pegar a hacer todos los exámenes, porque no sé qué está pasando. Mira, tu cuenta del banco ya no tiene plata, debes aquí, debes allá, te están echando a la casa. ¿A quién buscas? ¿A quién acudes en estos momentos? ¿A dónde puedes ir? ¿Al abogado? Para ver cómo ves tus cosas, cómo resuelve tu situación legal. ¿O al médico para ver qué medicinas te dan? ¿O vas al banquero para que te preste plata? No, al único que puedes ir se llama Cristo. Por eso es que el Señor va a mandar pruebas a tu vida para que corras a Cristo, para que te entregues a Cristo, para que demuestres que eres cristiano, para que te olvides de todos tus problemas y le digas, Señor, gracias Cristo, porque me estás probando, gracias porque en medio de esta prueba yo voy a salir adelante, porque tú lo has prometido, que no me tirarás cosas más de lo que yo pueda soportar. Pero si el cristiano tiene que sufrir, imagínense a los incrédulos. Yo no quiero estar ahí. Thank you, Jesus, porque me salvaste. Gracias, Jesús, porque me rescataste. Gracias, Señor, porque hoy soy tu hijo. Yo no quiero estar de los que están del otro lado, porque van a pasar la eternidad separados de Dios, van a pasar la eternidad fuera de la presencia de Dios, van a estar la eternidad metidos en el lago de fuego, ahí con el diablo y sus hijos. Qué tremendo será para aquellos que son incrédulos cuando les venga la prueba que les va a venir. El juicio será terrible, dice la palabra del Señor. No quiero ni imaginarme. Cuando la palabra dice ahí será el lloro y el crujir de dientes. La historia de Lázaro y el rico. Cuando el rico miraba a Lázaro allá en el seno de Abraham y le decía, Padre Abraham, manda a Lázaro que por lo menos moje mis labios. Quemando aquí este fuego. Padre Abraham, por favor, que mis familias oigan de Cristo. Esto es horrible. Y eso es lo que le espera a Dios. Eso es lo que le espera a aquellos que no han recibido a Cristo. ¿Dónde estás tú esta mañana? De los que se gozan en medio de las pruebas. Todos los que están esperando la última. Apocalipsis 20:15 dice la palabra del Señor.
y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que les trae. En séptimo lugar, el verso 19. Dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y al Señor. Sigamos haciendo el bien. No se cansen de hacer el bien y encomienden su alma al Creador. Eso es lo que dice la palabra. El sufrimiento para el cristiano es la voluntad de Dios. Dios quiere que el cristiano sufra porque te ama. ¿Cuántos papás hay? ¿Cuántos papás? ¿Quién sufre más? Cuando usted le pega a su hijo, ¿quién sufre más? ¿El hijo o vos? Y es que a veces pensamos que Dios está sufriendo como nos hace pasar por todo. Igual cuando le pegamos un cinchazo a nuestro hijo, nos duele más a nosotros, pero lo estamos haciendo porque nos gusta. Y nos gozo pasar prueba con nuestros hijos, ¿no? Porque sabemos que eso les va a ayudar para su bien, porque sabemos que eso los va a hacer mejores hijos. Igual es el Señor. Dice el verso 19: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Si eres cristiano, vas a padecer. Pero dice que hay que hacer dos cosas. Deben de seguir haciendo el bien. O sea, no se cansen de hacer el bien. No importa si a ustedes los tratan mal. No importa si ustedes ven que los que están recibiendo el bien que ustedes hacen son malagradecidos. No importa si la gente a la que ustedes le están dando su vida ni siquiera los toma en cuenta. Ustedes sigan haciendo el bien porque a su debido tiempo. Eso es lo que nos manda la palabra. Sigan haciendo el bien. Y la última recomendación que quiero es: encomienden su alma al fiel Creador. Y encomendar es: entréguenle, deposítenle, confíenle su alma al Señor. Y es que al único que nosotros le podemos depositar nuestra alma es al Señor Jesucristo. En el único en que nosotros podemos confiar nuestra alma es el Señor Jesucristo. Al único que nosotros podemos entregarle nuestra alma es al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no te va a fallar, porque Él te va a dar libertad, porque Él te sacará victorioso en medio de las pruebas. Él va a cumplir su propósito en tu vida. Hoy lo cantábamos. Nosotros fuimos rescatados de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Somos, decíamos hoy, el pueblo de Dios, los que tenemos que anunciar a Jesucristo. Y esta última recomendación es: sigan haciendo el bien. ¿Y qué es el bien para el cristiano? Anuncien a Cristo. ¿Qué es lo mejor que le podemos dar a una persona? A Cristo. ¿Qué es lo mejor que nosotros nos ha pasado en nuestra vida? Tener a Cristo. Entonces nosotros demos lo mejor que nos ha pasado. No nos cansemos de hacer el bien. Y que Él guarde nuestra alma. Qué sabroso es saber que en medio de las pruebas estoy glorificando a Cristo. El apóstol Pablo decía en 2 Timoteo 4:18: cuando esté pasando en medio de las pruebas, agarre este versículo, agarre estas promesas, póngalo ahí en el refrigerador. 2 Timoteo 4:18: y el Señor me librará de toda obra mala. Qué promesa más tremenda. Y me preservará para su reino celestial. Qué promesas del Señor. Él te va a guardar, te va a preservar de toda obra mala y te va a guardar para llevarte a su reino celestial.
Y dice Pablo aquí, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el salmista David, en el Salmo 37, 28, otra promesa para su vida. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. No te va a desamparar si tú te mantienes anunciando la justicia, si tú te mantienes anunciando a Jesucristo. Dios no te va a desamparar. Pero dice más, la descendencia de los impíos, de los pecadores, será destruida. ¿Estás pasando pruebas el día de hoy? Alégrate, porque verás la gloria de Dios. Esta prueba que estás pasando no es para muerte. Esta prueba que estás pasando no es para que quedes derrotado. Esta prueba que estás pasando no te va a vencer. Esta prueba que tú estás pasando esta mañana es para que veas la gloria de Dios, para que veas los cielos abiertos, para que veas a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Por eso Isaías 41:10, el Señor tiene también esta promesa. No temas. Tú que estás pasando pruebas, no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre. Oiga esto, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Agárrese de esas promesas y venga la prueba que venga, demuestre su fe, demuestre que es cristiano. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.